yo y voy a pasar de Aristóteles a Riquet y hoy me autorizó el instituto para hacer una promoción del libro muy especial, que es un libro que publicamos el profesor Germán Vargas y yo, que se llama Retórica y Poética. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema de Aristóteles, ya el último capítulo del libro que se llama El conocimiento de las emociones y la construcción de las pruebas retóricas. Vamos a leer en esta primera parte un fragmento del discurso de Demóstenes sobre la corona en defensa de Ctesifonte. Es un discurso que se considera como uno de los discursos más bellos, pero obviamente es bastante largo, pero quiero como hacer esta lectura un poco para que tengamos la idea de la presencia, como pues ya lo habíamos visto un poco en la defensa de Helena de Gorgias, pero me interesa aquí ya con este discurso de Demóstenes, que como ustedes saben es contemporáneo de Aristóteles, pero Aristóteles no lo nombra mucho porque Demóstenes es antimacedónico y como ustedes saben Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, que era el hijo de Filipo de Macedonia. Pero de todas maneras nos sirve mucho como para mirar ya como de una manera más concreta
cómo los oradores utilizaban las emociones en sus discursos. Esta traducción es del profesor López Eire, que es un profesor que también tiene muchas publicaciones, estudió bastante sobre retórica y tiene muchas publicaciones sobre este tema. Además, él era director de una revista que se dedicaba mucho al tema de la retórica. Vamos a ir leyendo pues obviamente hay algunos pasajes donde vamos a ubicarlo el tema de las emociones, pero pues tenemos que leer un poquito del discurso para irnos ubicando un poco en el tema y del discurso. Dice el discurso: en primer lugar, varones atenienses, ruego a los dioses todos y a todas las diosas que cuanta buena voluntad vengo yo teniendo para con la ciudad de todos vosotros, la obtenga yo de vuestra parte en igual medida para este proceso. Luego, que lo que mayor grado os beneficia a vosotros y a vuestra piedad y reputación, eso os inspiren los dioses, a saber, que no hagáis a mi adversario vuestro consejero acerca de cómo debéis vosotros oírme, que eso sí que sería reprobable, sino a las leyes y al juramento, en cuya redacción, además de todas las otras justas prescripciones, contra el precepto que os obliga a prestar atención a ambas partes con imparcialidad. Ello significa no solo carecer de todo juicio condenatorio previo y mostrar a los dos igual favor, sino también permitir que cada uno de los litigantes haga uso de la disposición y plan de defensa que haya aprobado y preferido. En primer lugar, un poco para ubicarnos en el tema del discurso, aquí vemos exactamente lo que Perelman va a denominar el contacto entre el orador y el auditorio, cómo Demóstenes logra en esta primera parte cómo establecer el contacto con su auditorio, cómo él a partir de la invocación a los varones atenienses, que todo el tiempo en su discurso va a repetir una y otra vez, está creando como ese contacto con a quienes él está dirigiendo la palabra, y es a esos varones atenienses, un poco para darnos cuenta de lo que pensaba Aristóteles con respecto a cómo disponer a los oyentes. La idea de precisamente Demóstenes es disponer de manera favorable a los varones atenienses frente a lo que él va a presentar, que básicamente es una defensa de su carácter, de su honestidad frente a las acusaciones que se le están haciendo. Fundamentalmente lo que vamos a ver en este discurso, un llamado a la buena voluntad y un llamado también a que los varones atenienses consideren lo que a ellos los beneficia, o sea, es un llamado a que ellos tomen una decisión, que también nosotros habíamos visto con respecto a la retórica, la importancia que Aristóteles le concede en el libro segundo, precisamente donde está haciendo el estudio sobre las pasiones, a la formación del juicio del oyente, que era algo que nosotros establecíamos que era muy importante en la retórica, que no está presente en los otros razonamientos, que es precisamente que la retórica está orientada a disponer al oyente para que este oyente sea el que formule el juicio. Entonces aquí vemos cómo eso aparece en esta primera parte del discurso, y se nombra la piedad y la reputación, que me parece que es un valor que también es muy importante para los griegos, que hoy yo creo que contemporáneamente lo nombramos como la dignidad. O sea, tener dignidad tiene que ver con la reputación que una persona tiene entre los otros, cómo los otros ven a esa persona y por qué debo conservar esa reputación, porque de igual manera, si tengo buena reputación puedo ser escuchado. Entonces Cicerón está
como apelando a ese valor de la dignidad y de la reputación que es lo que está en juego, como un poco en el discurso que él está pronunciando. Y el papel, de nuevo, que aparece aquí, que es importante, de las leyes, de escuchar las leyes y escuchar el juramento, que aquí se habla como el juramento, para tratar de llamar la atención a su auditorio frente a cuál decisión deben tomar y con respecto a qué. Y de la necesidad de mantener la imparcialidad frente a cómo se van presentando, cómo van presentando los litigantes. Entonces ya aquí nos da la idea de que hay un litigio, que hay dos oradores que se están enfrentando en el litigio y que el oyente, un llamado al oyente para que mantenga la imparcialidad y trate de concentrarse en el asunto que es el importante, o sea, que es la decisión que deben tomar frente al llamado que está haciendo Demóstenes, a la decisión que deben tomar los varones atenienses frente a, en este caso, hay una guerra y hay que tomar una decisión frente a lo que es conveniente o inconveniente. Entonces ya ahí podemos como ir estableciendo que este discurso uno lo podría ubicar dentro de lo que Aristóteles llama discurso deliberativo, porque se está dirigiendo a los varones atenienses. Eso también es bueno aclararlo. Ustedes saben que las mujeres no participaban en las decisiones, solamente los varones, y los varones libres eran los que podían tomar decisiones en la antigua Atenas. Y el llamado a la necesidad de que escuchen el discurso, que no se dejen guiar por los juicios condenatorios que de pronto tienen previamente al discurso, y traten más bien de escuchar lo que él les va a presentar en los argumentos. O sea, entonces ya vemos aquí cómo él va con esta forma de ir presentando el discurso, cómo va creando una cierta disposición en el oyente. Continuamos con el discurso. Dice: pues bien, en muchos puntos me hallo en desventaja con respecto a Esquines. Entonces ya aquí sabemos cuál es el nombre del orador con el que se está enfrentando Demóstenes. Pues bien, en muchos puntos me hallo en desventaja con respecto a Esquines, por lo que a este pleito se refiere, pero en dos sobre todo, varones atenienses, que son además de gran importancia. Uno, el hecho de que no litigo por motivos iguales a los de mi adversario, pues no es lo mismo para mí alcanzar vuestro favor que para ese ganar el proceso, sino que para mí, no quiero decir nada de mal agüero al empezar mi discurso, ese, en cambio, me acusa con ventaja. El otro, cosa que es natural disposición de todos los hombres, que las injurias y acusaciones escuchen con placer mientras se experimenta disgusto con los que se elogian a sí mismos. Entonces ya está, aquí está presentando quién es el adversario, está mostrando ya, generando otra disposición en el oyente para que él sea escuchado. Y una cosa en la que yo quiero llamar la atención es en la afirmación que está al final, donde podemos identificar claramente lo que Aristóteles entiende como las endoxas, las opiniones generalmente admitidas. Él recurre a algo que es sabido, que es admitido por muchos, como es el hecho de que hay una disposición que los oyentes, cuando se disponen, escuchan con mayor placer. Eso es una cosa que le llama a uno la atención el discurso, porque uno sabe que eso es así. Dice, voy a volverlo a leer: el otro, cosa que es natural disposición de todos los hombres, que las injurias y acusaciones se escuchen con placer, mientras se experimenta disgusto con los que se elogian a sí mismos. Eso es fundamentalmente, yo creo que eso también es una endoxa para nosotros, una opinión generalmente admitida. O sea, hay un placer en escuchar cómo se desprestigia a alguien, cómo se injuria a alguien,
y causa malestar cuando alguien de nosotros trata de autoelogiarse. O sea, esa persona que se elogia a sí misma siempre nos causa un cierto malestar. Entonces ahí hay como muy claramente, vemos ahí cómo Aristóteles, cómo Demóstenes está utilizando eso que Aristóteles llama las endoxas, las opiniones generalmente admitidas, que simplemente yo las traigo de la experiencia común que una comunidad se ha ido forjando, de cómo esas opiniones son cosas que se pasan como de generación en generación y van marcando como la disposición que nosotros tenemos frente a ciertas actitudes. Entonces eso me parece interesante ahí por ese motivo. Continuemos leyendo el discurso. De estas dos circunstancias, pues, la que endereza al agrado le ha sido dada a ese, o sea, el placer que causa el injuriar y el hablar mal de otro causa placer. De estas dos circunstancias, pues, la que endereza al agrado le ha sido dada a ese. Por el contrario, la que a todos, por decirlo así, molesta, me queda a mí. Y si por tratar de guardarme de ello no refiero mis realizaciones, daré la impresión de no poder librarme de las acusaciones ni de señalar las razones por las que considero justo recibir honores públicos. Y si paso a lo que he llevado a cabo y a las gestiones públicas por mí realizadas, me veré forzado a hablar muchas veces de mi propia persona. Así que trataré de hacerlo con el mayor comedimiento. Y en cuanto a lo que el caso en sí me obliga a decir, justo es que la responsabilidad de ello la tenga ese, el que suscitó un pleito de tal índole. O sea, ya empezamos a visualizar como el contexto del discurso. O sea, Demóstenes está tratando de defender de las injurias de las que ha sido objeto y parte de una endoxa, de una opinión generalmente admitida, para a partir de esa endoxa, de esa opinión generalmente admitida, dice, a pesar de que causa más placer escuchar las injurias y causa malestar escuchar a alguien que sea autoelogio, yo para poder defenderme voy a recurrir a eso que de pronto está mal visto, pero que me obliga quien me está acusando a que yo a su vez para poderme defender tenga que mostrar mis realizaciones y tenga que mostrarme y demandar de ustedes que reconozcan como los valores y las realizaciones que yo he tenido en el marco de la polis griega de Atenas en este caso. Y además introduce el tema de la responsabilidad, que es un tema también muy interesante, porque se ha establecido un poco que en Aristóteles también se encuentra como por primera vez una teoría sobre la responsabilidad. Aristóteles en la Ética Nicómaco va a establecer de manera, yo creo que muy clara, cuando uno puede hacer responsable a alguien respecto de sus acciones, cuando hace la diferencia entre acciones voluntarias y acciones involuntarias. Y dentro de las acciones involuntarias, Aristóteles va a establecer que hay unas acciones, solamente es plenamente involuntario cuando hay una fuerza externa que me obliga a actuar de una determinada manera, pero siempre que algo dependa de mí es una acción voluntaria. Y en mí está decidir frente de pronto a determinadas fuerzas externas, en determinadas circunstancias, en mí está decidir, a pesar de esa fuerza externa, decidir respecto de lo que debo ser. Entonces, me parece que eso también vale la pena porque aquí justamente en el discurso de Demóstenes, él llama a pensar en términos de la responsabilidad frente a las acciones que se están realizando. O sea, que eso va a ser también un elemento
Muy importante, o sea que eso ya nos da a entender que ya hay una idea de responsabilidad y en el mundo griego, en la época de Aristóteles y Demóstenes, porque si nosotros recordamos un poco la tragedia griega recordamos el discurso de Helena, ahí uno de los temas de la defensa del discurso de Helena de Gorgias era precisamente que ella no era responsable, porque ella había sido llevada a realizar esa acción por distintas causas que la hacían no responsable. Entre ellas veíamos que era la fuerza de los dioses. Entonces nosotros ahí nos vamos dando cuenta cómo aquí ya empieza a haber un cambio frente al tema de la responsabilidad, porque ya hay toda una elaboración frente a ese tema que implica ya no pensar que no soy responsable porque los dioses así lo han querido, sino que porque en la medida en que yo soy el agente y yo soy quien realizó la acción, se puede imputar una responsabilidad. Este tema de la responsabilidad es muy interesante porque Riquet va a retomar esa idea de responsabilidad y va a desarrollar todo el tema de la imputación en la obra de Riquet de Sí mismo como otro. Entonces puede ser muy interesante retomar un poco ese diálogo Aristóteles y cómo lo desarrolla Riquet después en ese texto. Continuamos con el discurso. Creo que vosotros todos, varones atenienses, o sea, ahí vemos que continuamente Demóstenes hace un llamado a su auditorio, reconoceréis que este pleito me afecta tanto a mí como a Cetifonte, y que en nada merece menor diligencia por mi parte, pues sufrir cualquier tipo de pérdida es penoso y duro, especialmente si ello acontece por causa de un enemigo, pero en el mayor grado lo es perder vuestra benevolencia y afectuosidad. Aquí yo subrayé estas dos palabras porque si ustedes recuerdan en la sesión pasada, cuando estábamos mirando el libro segundo de Aristóteles, un poco los comentarios que se hacían sobre este libro, se llamaba la atención sobre dos pasiones y tuvimos comentamos un poco la idea de Aristóteles, o sea, las dos caras que de pronto tienen las pasiones, uno como pasiones y otro como virtudes, en el caso por ejemplo de la amistad. Y veíamos que este término benevolencia, que Aristóteles explícitamente dice en el libro segundo, de ese voy a hablar a continuación cuando trate las pasiones, sin embargo específicamente Aristóteles no se refiere en el libro segundo a la benevolencia. Sobre este hecho, Enrico Berti, el profesor Enrico Berti tiene un artículo muy interesante donde muestra, porque algunos han dicho que la benevolencia es lo mismo que la amistad, muestra cómo esas dos son diferentes y que la benevolencia tiene que ver con que el orador quiere el bienestar de sus oyentes, o sea, el orador para poderse conectar con su auditorio, debe mostrar que le interesa el bienestar en este caso de Demóstenes, de los varones de Atenas, le interesa el bienestar de Atenas y se está dirigiendo precisamente a los varones atenienses porque ellos son los que tienen en últimas que tomar la decisión y la decisión tiene que ver con el bienestar de la ciudad. Por lo tanto, aquí vemos explícitamente en el discurso, por eso me interesaba traer este discurso, porque explícitamente Demóstenes hace un llamado, está diciendo, me interesa el bienestar de Atenas, y hace un llamado a que no se debe perder esa pasión, que para Aristóteles sería una pasión, o una emoción, decíamos que más bien de pronto podríamos llamarla una emoción, que es la de la benevolencia, querer el bienestar del auditorio o de la ciudad a la cual se está dirigiendo. Y ahí explícitamente habla de la benevolencia y de la afectuosidad que tiene que ver, en este caso ese término como está traducido tiene que ver claramente con la amistad. Y esas son las dos pasiones de las que dice Aristóteles en el libro segundo. Me voy a permitir leer específicamente
el pedacito donde en el libro segundo Aristóteles hace la precisión sobre esta pasión. En el libro segundo, antes de hablar ya de la influencia de las pasiones y después de haber hablado del carácter del orador, voy a recordar cuáles eran las virtudes, digamos, y las cualidades que establecía Aristóteles con respecto al carácter del orador, que el orador tiene que mostrarse, decía él, dice en el libro segundo, al comienzo del libro segundo, dice: por lo demás, ¿cómo es posible mostrarse sensato y virtuoso? Hay que deducirlo de los análisis de las virtudes. Entonces, si uno ve el discurso de Demóstenes, al principio, como lo vimos, está haciendo un llamado a que lo reconozcan, o sea, a pesar de que tenemos la idea de que está mal visto elogiarse a sí mismo, sin embargo, él está diciendo: mire que yo soy digno de que ustedes me escuchen, traten de recordar quién soy yo, qué he hecho yo por la ciudad, y que igualmente merezco el reconocimiento de ustedes y merezco los honores públicos por mis actuaciones. Entonces, desde el comienzo está tratando de establecer: yo soy digno de que ustedes escuchen y que escuchen mis argumentos. Entonces, explícitamente ahí está acudiendo a lo que Aristóteles es el orador. Esas pruebas que tienen que ver con el carácter del orador, el orador tiene que presentarlas para que realmente quien lo está escuchando diga: ah, yo lo voy a escuchar porque usted es digno de que yo lo escuche, porque usted es una persona virtuosa, porque usted es una persona sensata y puedo escucharla. Y a continuación dice: ya que partiendo de tales análisis cabe presentar a otro, incluso a uno mismo, conforme a ellas. O sea, podría darse el caso de que él estuviera defendiendo, como vamos a ver más adelante, que introduce también los ataques que se le hacen a alguien que está muy cerca de Demóstenes. Y en cuanto a la benevolencia y la amistad, aquí vemos explícitamente la mención en el discurso de Demóstenes, y en cuanto a la benevolencia y la amistad, hablaremos dentro del tema de las pasiones. O sea que explícitamente Aristóteles dice que va a hablar de esas dos pasiones después, pero efectivamente por la lista que nosotros la vez pasada vimos de las pasiones que yo les dije, de cuáles pasiones explícitamente habla en el libro segundo, uno ve que Aristóteles habla de la amistad, o sea, hace un análisis de la amistad, pero no se refiere específicamente a la benevolencia. Y aquí vemos en el discurso de Demóstenes efectivamente cómo Demóstenes considera esas dos pasiones de las cuales habla Aristóteles, o sea, me interesa su bienestar, pero a su vez tengo un afecto por la comunidad, por esta ciudad a la que pertenezco, o sea, nos unen lazos de amistad. Para Aristóteles la amistad es una virtud y en este caso una pasión. Esas dos consideraciones vemos que efectivamente aparecen en Aristóteles, que me permiten empezar a construir los lazos de lo que será la comunidad política. Para poder empezar a mostrar cómo la comunidad política requiere la amistad de sus miembros, o sea, requiere los lazos de la amistad. Habíamos visto que la amistad para Aristóteles, me voy a permitir leer también lo que dice específicamente, lo que dice específicamente sobre la amistad. Para Aristóteles la amistad, habíamos dicho que la considera como el querer el bien del otro, que sería como lo que caracteriza la amistad. Entonces, el querer ver el bien del otro y el interesarle el bienestar del otro son dos pasiones fundamentales para la construcción de la comunidad política. Esto es muy importante porque también se ha establecido un poco
respecto a el análisis que hace Aristóteles de las pasiones, que por qué Aristóteles, veíamos que esa era la discusión en la sesión pasada, por qué Aristóteles no incluye todas las pasiones que de pronto en otras obras considera como pasiones. Por ejemplo, decíamos nosotros los celos, que no aparecen en análisis explícito aquí que está haciendo Aristóteles de las pasiones. Y una de las interpretaciones posibles es que realmente aquí Aristóteles se está ocupando de aquellas pasiones o emociones que tienen que ver explícitamente con la construcción de la comunidad política. Y si pone al principio del análisis del libro segundo como esas dos pasiones como importantes, que son la amistad y la benevolencia, uno ve cómo los oradores que se están dirigiendo a la comunidad política tienen que empezar por establecer que les interesa el bienestar de la ciudad y que les interesa establecer que se tienen lazos de amistad que hacen posible la comunidad política y que después permiten pensar en términos de lo que sería la justicia, más adelante cuando ya la justicia se establece como la virtud mayor de todas las otras, frente a todas las otras virtudes. Bueno, después busco, voy a ver si encuentro, no me acuerdo en dónde es que está la amistad, voy a ver si la encuentro acá. Vergüenza, favor, compasión. O si no, después ya lo vamos a leer con detenimiento. Indignación, envidia, emulación. Bueno, después la buscamos con más calma. Bueno, sigamos con el discurso. Porque ahí dice, pero en el mayor grado lo es perder vuestra benevolencia y afectuosidad, por cuanto también el conseguirlas es señaladísimo logro. O sea, Demóstenes le está dando, como vemos, a estas dos pasiones de las cuales habla Aristóteles, un puesto muy importante cuando se está dirigiendo a la comunidad. Y dado que este debate versa sobre ese punto, os pido y suplico a todos por igual que me prestéis oído mientras me defiendo de las acusaciones que se me han hecho, con espíritu de justicia, como manda las leyes, cuyo primer legislador Solón, bien dispuesto hacia vosotros, y amigo del pueblo. O sea, ahí volvemos a ver otra vez la mención de la benevolencia y la amistad, ¿cierto? Y ya refiriéndose a un personaje de la talla de Solón, que nosotros habíamos visto como uno podría considerar a Solón como el primer legislador, cómo vuelve a hacer un llamado, o sea, casi que se pone, yo quiero la benevolencia y tengo amistad por ustedes, o sea, quiero su bienestar y tengo afecto por ustedes, pero también miren que Solón, o sea, casi que se pone a la par de Solón, como alguien que el pueblo reconoce, como Solón también, cuando hizo las leyes, cuando estableció la ley, estaba guiada por esas dos pasiones, por la pasión de la benevolencia y por la pasión de la amistad. Entonces Solón, bien dispuesto hacia vosotros, o sea, le interesaba su bienestar, y amigo del pueblo, pensó que era menester fuesen soberanas no solo por el hecho de su promulgación, sino también por haberlas jurado los jueces. Y no porque desconfiara de vosotros. O sea, ahí aparece otra de las pasiones fundamentales en el análisis que hace Aristóteles en el libro segundo, como es la confianza. O sea que ya vamos como construyendo como el mapa de las pasiones que tienen que ver con la construcción de la comunidad política. Tenemos ya la benevolencia, tenemos la amistad, tenemos la justicia, y ahora, que no es una pasión, es una virtud, y ahora incluye esta pasión que es la pasión de la confianza,
que también sobre esa pasión de la confianza se ha regresado mucho en los estudios contemporáneos. Confiar en el otro, porque si en la comunidad política surge la desconfianza, todo el tiempo estamos desconfiando unos de los otros, es imposible la convivencia. Entonces, otro elemento, otra pasión fundamental en la construcción de la comunidad política, además de la benevolencia y la amistad, sería la construcción de la confianza. Entonces dice, hay que establecer las leyes, o sea, las leyes se establecieron no porque desconfiara de vosotros, o sea, hay una necesidad de la confianza, dice, y no porque desconfiara de vosotros, al menos según a mi parecer, sino porque veía que no era posible al acusado pasar de largo por las acusaciones y calumnias en que por hablar primero, vuelve otra vez a referirse a las acusaciones de las cuales él es objeto, en que por hablar primero reside la fuerza del acusador, a no ser que cada uno de vosotros, los jueces, observando la piedad debida a los dioses, acoja benévolamente también los justos alegatos del que habla en segundo lugar, y ofreciéndose ambas partes en calidad de ecuánime e imparcial auditor, elabore de este modo su veredicto sobre el conjunto de la causa. Entonces, aquí también ya vemos la importancia que se le concede a la ley. La ley se supone que lo que logra es la imparcialidad, ¿cierto? Una cierta imparcialidad, porque está estableciendo determinadas formas de tratar ciertos casos que son de carácter universal, que no están directamente orientados a lo particular, pero veíamos lo interesante de ver en la retórica es que ya ahí se perfila un poco lo que va a ser el sistema judicial. O sea, una cosa son las leyes y otra cosa es que frente a las acciones concretas de los individuos se hace necesario empezar a presentar argumentos a favor y en contra para tratar de establecer realmente de qué se está acusando. Entonces ahí está hablando de dos componentes fundamentales que ya están en la Atenas antigua, que son la fuerza de la ley, que ya estaba establecida por Solón, pero no basta saber universalmente qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo justo o lo injusto, sino que cuando se trata de establecer la justicia o injusticia, la conveniencia o la inconveniencia, la dignidad, o sea, lo digno de ser elogiado o ser censurado, de acciones concretas y determinadas, hay que acudir a la retórica, porque se trata de establecer, y ahí muy claramente lo presenta Demóstenes, como si dejamos al arbitrio solamente de la retórica, digamos así, de los argumentos a favor y en contra, la fuerza de quien presenta primero la acusación puede en un momento dado guiar el juicio del oyente, y él está ya haciendo un llamado a la ley para que además ese auditorio considere lo que ya ha sido establecido por la ley, o sea que en su juicio considere la ley y no solamente se deje guiar por los argumentos que ya han sido presentados en contra de Demóstenes, para que pueda su juicio tener dice él, para que pueda ser evaluado y ambas partes, el juez que es el oyente, en este caso los varones atenienses, puedan realizar un juicio que sea lo más ecuánime e imparcial posible. Entonces aquí vemos la importancia que se establece frente a el valor que tiene la ley ya para el orador. Continuamos. A punto de dar cuenta hoy de toda mi vida privada, a lo que parece, y de mis gestiones públicas, quiero de nuevo invocar a los dioses, y ante vosotros les ruego en primer lugar que cuanta buena voluntad vengo yo teniendo para con la ciudad y con vosotros, o sea, ahí ya él empieza a mostrar, a recordarle a los varones atenienses como sus actuaciones, cuando ya está diciendo, en primer lugar, que cuanta buena voluntad vengo yo teniendo para con la ciudad y con vosotros, recuerden
o a varones atenienses, que yo siempre he tenido buena voluntad con la ciudad, tanta esté a mi disposición por parte vuestra para este proceso, y luego que lo que os vaya a aprovechar a vuestra buena reputación en general y a la piedad de cada uno, eso os otorgue juzgar a todos vosotros a propósito de la presente acusación. Yo he subrayado piedad, pero quiero volver también sobre la idea de reputación. Cuando Aristóteles comienza el libro segundo con la ira, fundamentalmente al caracterizarla, establece lo que tiene que ver con la reputación, o sea que uno podría también hacer como un estudio más específico sobre cómo caracteriza Aristóteles la ira. Es la primera pasión que aparece, que eso también ha llamado mucho la atención, porque como decíamos, como recordamos, la ira es el tema de la Ilíada, y es una pasión que tiene mucha importancia en el mundo griego, y tiene que ver fundamental comúnmente con esta idea de reputación. Voy a leer la definición que trae Aristóteles de la ira. Dice, para que continuemos un poco con la conversación que teníamos la sesión pasada, dice Aristóteles de la ira: admitamos que la ira es un apetito. Esta traducción que estoy utilizando de Gredos de Quintín Racionero, cuando utiliza la palabra apetito, se está refiriendo Aristóteles en general no a apitimía, sino a orexis, que recordemos que es como el género, el nombre general a partir del cual él establece unas distinciones. O sea, el deseo se divide en epitimía, timos y bulesis, y el traductor opta por traducirla por apetito, pero uno va al texto griego y el término que utiliza es deseo en general. Dice: admitamos que la ira es un deseo penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que no son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio. Ahora bien, si esto es la ira, entonces es necesario que el iracundo se encolerice contra un individuo concreto, por ejemplo, contra Cleón, pero no contra el hombre en general, además que sea por algo que le han hecho o iban a hacerle a él mismo o a los suyos, y además que a toda ira siga un cierto placer, un nacido de la esperanza de vengarse. Es placentero, en efecto, pensar que se podrán conseguir aquellas cosas que se desean, mas como nadie aspira a lo que se le muestra imposible, el iracundo desea lo que le parece que se puede hacer, y por eso del apetito irascible se ha dicho bellamente que mucho más dulce que la miel rezumante crece en los corazones de los hombres. Por esta razón, pues, acompaña al iracundo un cierto placer, y también porque ocupa su tiempo con el pensamiento de la venganza, de modo que la imagen que entonces le surge le inspira un placer semejante al que se produce en los sueños. Bueno, esta definición que tiene Aristóteles de la ira me interesa en este momento. Después vamos a ver esa conexión que tiene con la venganza, que es muy interesante. De hecho, Riquet también tiene un artículo en que muestra esa conexión que hay entre la ira y la venganza, como esto está a la base de los sistemas jurídicos, que puede generar un poco de discusión esa vinculación. De todas maneras, lo que me interesa mostrar acá es que ya aquí Aristóteles establece una conexión entre la ira y el desprecio. O sea, ¿qué es lo que estamos observando con relación a la reputación? O sea, la reputación, la dignidad,
el que se reconozca mi valor tiene que ver precisamente con que hay un desprecio. O sea, el llamado que está haciendo Demóstenes a que se le reconozca como un hombre que tiene un cierto valor, tiene que ver con las calumnias de las cuales ha sido objeto. Entonces, aquí vemos en esta conexión que está haciendo Aristóteles entre la ira y el desprecio, ya estamos viendo que de todas maneras, aunque no hay una reflexión específica sobre la dignidad humana como la conocemos nosotros contemporáneamente, y que es uno de los valores fundamentales de la sociedad contemporánea, aquí en este texto de la ira ya encontramos una especie de reflexión de Aristóteles con respecto a lo que significa la dignidad y lo que significa el desprecio, porque a continuación Aristóteles va a establecer unas diferencias respecto a los tipos de desprecios. Entonces, por eso quiero llamar un poco la atención, porque básicamente hay una pasión, si uno pudiera, aunque Demóstenes no la está manifestando de esa manera, lo que mueve realmente a Demóstenes es, mire que he sido objeto de calumnia y yo vengo a defenderme, pero no me interesa defenderme, o sea, la defensa no es para que ustedes me reconozcan, no es una defensa contra la calumnia, es que yo necesito que ustedes me escuchen, que reconozco que soy una persona que tiene cierto valor, porque es que a mí me interesa el bienestar de ustedes, porque tengo lazos de amistad con la ciudad, porque a mí me interesa la ciudad, y para que ustedes se den cuenta que me tienen que escuchar y que yo les voy a dar un consejo, primero tengo que empezar a tratar de establecer que ustedes me tienen que escuchar porque yo valgo la pena, porque lo que ha hecho el otro orador es desprestigiarme, calumniarme, para que ustedes no me escuchen, para que no escuchen mi consejo, pero yo que ustedes me han conocido y que saben que a mí me interesa la ciudad, traten de escucharme porque yo soy un hombre de valor y no como se me está tratando de presentar. Entonces volvemos otra vez al discurso, a punto de dar cuenta que hoy de toda mi vida privada, a lo que parece, y de mis gestiones públicas, quiero de nuevo invocar a los dioses y ante vosotros les ruego en primer lugar que cuanta buena voluntad vengo yo teniendo para con la ciudad y con vosotros, tanta esté a mi disposición por parte vuestra para este proceso. Y luego que lo que os vaya a aprovechar a vuestra buena reputación en general y a la piedad de cada uno, ahí aparece enunciada también la piedad, que va a ser también una de las pasiones a las cuales se va a referir a Aristóteles en el libro segundo, eso os otorga en juzgar a todos vosotros a propósito de la presente acusación. Recordemos también que piedad y temor son dos pasiones que aparecen en la poética de Aristóteles, y la piedad significaba, tener piedad significa compadecerse un poco del mal que le suceda al otro y que no se lo merece, que era como la característica fundamental que le atribuye Aristóteles a la piedad. Bueno, yo quería como ir mirando también un poquito en el texto, como yo les decía, a veces se traduce de distintas maneras y a veces no lo digo porque acá está hablando en piedad, pero es el mismo, el término que utiliza el traductor de Gredos es la compasión. Voy a simplemente leer la definición de la compasión. Tratemos ahora de qué cosas son dignas de compasión, a quienes se compadece y estando en qué disposiciones. Sea pues la compasión un cierto pesar por la aparición de un mal destructivo y penoso en quien no lo merece, que también cabría esperar que lo padeciera uno mismo o alguno de nuestros allegados, y ello además cuando se muestra próximo. Esto es muy interesante porque
lo que vemos aquí es que uno puede ir identificando en las distintas pasiones que está presentando Aristóteles, cómo esas pasiones tienen que ver con la comunidad, porque yo compadezco al otro que está sufriendo un mal destructivo y que no lo merece, pero también a la vez que lo compadezco es porque me puede suceder a mí. O sea que una característica de la piedad o de la compasión es precisamente que yo me siento parte de una humanidad. O sea que eso es muy interesante en el texto de la poética, y por qué esas dos pasiones aparecen en la poética, que son la piedad o compasión y el temor, es porque precisamente por la compasión, cuando yo me compadezco, es porque eso también me puede suceder a mí. ¿Y por qué me puede suceder a mí? Porque a ese que le sucede eso es un ser humano como yo. Entonces ahí vemos también cómo esa pasión, como lo he tratado de mostrar con las otras pasiones, tienen que ver con la construcción de la comunidad política. Entonces aquí él está haciendo un llamado a la piedad, o sea, está haciendo un llamado a la buena reputación y a la piedad. Recordemos también que Hannah Arendt, cuando habla de los griegos, dice: los griegos inventaron la polis porque necesitaban ser reconocidos. O sea, eso es como en el mundo de la polis, cada uno de nosotros tiene una dignidad, tiene un valor, y uno se asocia con otros porque necesita ser reconocido como otro ser humano, que eso es uno de los valores que aparecen fundamentales en nuestra sociedad contemporánea, pero a su vez ser reconocidos implica también que, como somos humanos, o sea, el reconocimiento de la fragilidad humana, que es muy importante también, como somos humanos, nos pueden ocurrir males de los cuales no somos responsables, y eso genera la compasión porque también a nosotros nos puede suceder. No todos los males que nos suceden nosotros somos los directamente responsables, nos pueden suceder cosas que no merezcamos, dice Aristóteles. Entonces ya vamos viendo cómo aquí se van introduciendo como esas distintas pasiones de las que habla Aristóteles. Voy a leer porque ya sé por qué no encontraba la amistad, porque él la traduce como amor. La amistad la traduce Quintín Racionero como amor, porque es la palabra filia, que es la palabra que aparece en griego, puede ser traducida como amor, porque Aristóteles, los griegos tenían una idea de la filia un poco más amplia de la que nosotros tenemos. Entonces la filia no es solamente la amistad por otro, sino también involucra a los parientes, involucra a los hijos, involucra a todos con los que tenemos una relación de afecto. Cuando Aristóteles habla del amor y él pone las dos, amor y el odio, que son las dos pasiones. Decíamos también que Aristóteles, cuando hace todo el análisis de las pasiones, siempre pone una y la opuesta. Por ejemplo, en el caso de la ira, la opuesta de la ira será la calma. En el caso del amor, de la filia, la opuesta será el odio. Y veíamos cómo cuando estaba definiendo la ira, si recordamos, decía: sentimos ira por alguien concreto y no por el hombre en general. Cuando habla del odio, entonces ya recordamos en la sesión pasada, decíamos que Aristóteles dice que el odio se siente por un hombre en general, por el ladrón, o que es indeterminado, pues no es alguien concreto. Entonces aquí, cuando define la amistad, la filia, dice: hablaremos ahora de quienes se aman y se odian y por qué causa, una vez que hayamos delimitado el amor y el odio. Sea pues amor, la filia, la amistad, la voluntad de querer para alguien lo que se piensa que es bueno, por causa suya y no por uno mismo. Esa es la definición que trae Aristóteles. Recordemos que Demóstenes empieza con el afecto, que es aquí la filia, que es querer el bien del otro y no el bien de uno mismo, así como ponerlo en práctica hasta donde alcance la capacidad para ello. Además, es amigo el que ama y es a su vez amado, y también se consideran amigos los que creen estar mutuamente en esta disposición. Bueno, y ya empieza un poco a analizar las
lo que suscita cada una de esas pasiones. Bueno, y para ver la distinción que establece Aristóteles entre ira y odio, dice específicamente cuando va a referirse al odio, dice: ahora bien, la ira procede de cosas que le afectan a uno mismo, mientras que la enemistad, o sea el odio, puede engendrarse también sin motivos personales, porque con solo suponer que uno es de una determinada condición, ya llegamos a odiarle. La ira se refiere siempre a algo tomado en sentido individual, como Calias o Sócrates, vuelve a nombrar a Calias aquí, que lo había nombrado en la ira. Pero el odio se dirige también al género, pues el ladrón y el delator los odia todo el mundo. O sea, es importante esa diferenciación porque aquí Demóstenes también se va a referir específicamente a la enemistad que se genera, o sea, en lo que se está traduciendo también por odio. Bueno, decíamos que aquí volvamos otra vez al discurso, y luego que lo que os vaya a aprovechar a vuestra buena reputación en general y a la piedad de cada uno, eso os otorgue en juzgar a todos vosotros a propósito de la presente acusación. Vuelve a nombrar a quien lo ha calumniado. Si Esquines hubiera limitado su acusación a los cargos que alegaba en este pleito, también yo me defendería al punto ciñéndome a la resolución previa del Consejo. Pero dado que ha consumido una parte no menor de su discurso en la exposición de los demás, y al hacerla dirigió contra mí acusaciones falsas en su mayor parte, considero que es necesario y justo al mismo tiempo, varones atenienses, decir unas breves palabras acerca de esos puntos, a fin de que ninguno de vosotros, arrastrado por esos argumentos extemporáneos, preste odio con cierto desapego a mis justificaciones respecto de la acusación. Este argumento es muy interesante porque también nos permite volver a Aristóteles. Cuando ustedes recuerdan que en el libro primero Aristóteles hacía una crítica a los oradores por utilizar solamente las pasiones para dirigirse a su auditorio, y consideraba Aristóteles que esto es una forma de manipulación. Voy a leer la crítica que trae Aristóteles en la retórica. Dice así: sin embargo, los que han compuesto artes acerca de los discursos, ni siquiera, por así decirlo, han proporcionado una parte de tal arte, pues solo las pruebas por persuasión son propias del arte y todo lo demás sobra. Y por otro lado, nada dicen de los sentimemas, que son el cuerpo de la persuasión, y más bien se ocupan las más de las veces de cuestiones ajenas al asunto, porque en efecto el mover a sospecha, a compasión, a ira y a otras pasiones semejantes del alma no son propias del asunto, sino atinentes al juez. Si nosotros vemos explícitamente, Demóstenes está haciendo la misma condena a Esquines por haberse apartado del asunto, ¿cierto? Dice Demóstenes, por esos argumentos extemporáneos preste oído con cierto desapego a mis justificaciones respecto a la actuación. O sea que está diciendo, se desvió del asunto. O sea, si él se hubiera ocupado realmente del asunto que tenemos que en este momento que considerar y tomar una decisión respecto a ese asunto, de cuál es el curso de acción que vamos a tomar como ciudad, si él no se hubiera puesto a acudir a las pasiones para calumniarme a mí, para que ustedes no me escuchen, o sea, ahí está haciendo un llamado. Mire que estamos desviando la atención del orador, estamos desviando la atención del oyente
para que se ponga a pensar para que no me escuche a mí, para que no escuche mis argumentos, porque le está diciendo al oyente, no lo escuche porque él no es un hombre virtuoso ni sensato, ¿cierto? Que son lo que dice Aristóteles que tiene que demostrar el orador para ser escuchado. Entonces, impide que ustedes realmente se concentren en el asunto, y esta es precisamente la crítica que hace Aristóteles en el libro segundo a los antiguos retóricos, o sea, el mal uso que hacen de las pasiones. Pero veíamos que a continuación Aristóteles hace un llamado a utilizar las pasiones cuando incluye precisamente las pruebas por persuasión que tienen que ver con las pasiones, las incluye en la retórica. Más adelante, cuando él incluye las pruebas por persuasión, veíamos que él incluía vamos a leerlo, dice así: entre las pruebas por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son de 3 especies. Unas residen en el talante del que habla, que es sobre las que hemos vuelto todo el tiempo, otras en predisponer al oyente de alguna manera, y las últimas en el discurso mismo, merced a lo que éste demuestra o parece demostrar. Dice, con respecto al talante, un poco para reforzar lo que ya he venido diciendo y que está tratando de hacer Demóstenes, pues bien se persuade por el talante cuando el discurso es dicho de tal forma que hace al orador digno de crédito, porque a las personas honradas las creemos más y con mayor rapidez en general en todas las cosas, pero desde luego completamente en aquellas en que no cabe la exactitud, sino que se prestan a duda. Si bien es preciso que también esto acontezca por obra del discurso y no por tener prejuzgado cómo es el que habla. Por lo tanto, no es cierto que en el arte, como afirman algunos trastadistas, la honradez del que habla no incorpora nada en orden a lo convincente, sino que, por así decirlo, casi es el talante personal quien contribuye el más firme medio de persuasión. Esto es importante porque lo que vamos a mirar con la retórica de Aristóteles es que él está haciendo una distinción entre crear por medio del discurso y lo que se tiene prejuzgado de antemano. Entonces, una cosa es la idea que yo tengo del orador, que la tengo a partir de actuaciones anteriores, y otra cosa es cómo el orador en su discurso, por medio de su discurso, construye ese tipo de prueba. Y lo que hemos visto en el discurso de Cicerón es precisamente cómo Cicerón, con el discurso, está tratando de construir ese talante. O sea, está construyendo las pruebas discursivas, está construyendo argumentos mediante los cuales está construyendo su imagen de orador, construyendo cómo el oyente lo tiene que escuchar porque es un hombre honrado. Entonces, a eso es lo que llama la atención Aristóteles. O sea, cuando él dice cuando se utilizan cosas externas, como aquí lo está diciendo, extemporáneas, como está diciendo Demóstenes, lo que propiamente está estableciendo, esos son argumentos extemporáneos, no atienden al juez, pero está mostrando efectivamente con su discurso cómo él discursivamente está, digámoslo así, reconstruyendo su imagen para que pueda ser escuchado, y lo hace discursivamente. Y eso es a lo que se refiere Aristóteles cuando habla pruebas discursivas que tienen que ver con el talante. Cuando habla con respecto a las pasiones, dice lo siguiente, para tratar de mirar el contexto de la crítica, cuál es la crítica realmente que está haciendo Aristóteles. Entonces él dice, de otro lado, se persuade por la disposición de los oyentes cuando estos son movidos a una pasión por medio del discurso. O sea, una cosa es mover a la pasión, no por medio del discurso, sino por pruebas, por cosas externas al asunto, sino cuando respecto al asunto utilizamos la pasión
dice Aristóteles, pues no hacemos los mismos juicios estando tristes que estando alegres, o bien cuando amamos que cuando odiamos. De esto es de lo que decíamos que únicamente buscan ocuparse los actuales tratadistas, y de ello trataremos en particular cuando hablemos de las pasiones. O sea que, a pesar de que muchos comentaristas se extrañan porque en la primera parte efectivamente observamos que Aristóteles está haciendo una crítica a aquellos oradores que solamente utilizan las pasiones para mover el juicio de sus oyentes, en este mismo libro a continuación dice, pero es que si sabemos que realmente cuando estamos haciendo evaluaciones o evaluaciones concretas y determinadas, las pasiones se hacen presentes, entonces eso hay que construir las pruebas que tienen que ver con los argumentos que tienen que ver con las pasiones, incorporarlas discursivamente al argumento para que con esas pasiones se contribuya a que haya una disposición adecuada para que se emita determinado juicio. Entonces, nosotros hemos estado mirando en el discurso de Demóstenes cómo efectivamente Demóstenes está incluyendo argumentos que tienen que ver con las pasiones, ya lo vimos con el caso de la benevolencia, con el caso de la amistad, con el caso de no nombrada, pero sí tiene que ver con eso de la ira y que tiene que ver con la reputación, y aquí vemos también cómo introdujo la piedad y cómo introdujo la compasión. O sea que ya vemos en el discurso de Demóstenes cómo efectivamente se pueden utilizar las pasiones introduciendo argumentos que están orientados precisamente a ir generando una disposición en el oyente, pero si uno atiende un poco a qué tipo de emociones está llamando Demóstenes, se da cuenta que esas pasiones o emociones a las que está llamando son precisamente las que facilitan o ayudan a la construcción de la comunidad y que tienen que ver con la construcción de los lazos entre sus ciudadanos. Continuamos con la lectura del texto. Dice, pues bien, si… ¿Será que te puedo pasar el… Cicerón repite el discurso de Demóstenes, pero en sentido contrario. Lo hizo para complotar contra Julio César y armó la conspiración de los 18, cuyo último puñal lo enterró Macumio junto contra Julio César. Lo hizo, pero él todo quedó disimulado porque era el senador más importante que hay en el Senado romano. No lo hizo. Sí. Simplemente que cambió, no el beneficio de la ciudad y el imperio, sino el deseo de cambiar a Julio César. Sí, ahí vemos cómo, pues por eso es muy interesante siempre, yo siempre les cuento que Juan Carlos ya que va, pero sí. Ajá, sí, sí, muy bien, pero se me vino Cicerón a la mente cuando estaba hablando de Demóstenes, es muy interesante esa conexión que se hace entre estos dos oradores, pero es muy interesante porque precisamente lo fundamental que yo creo que a lo que siempre hemos discutido sobre eso, hemos conversado sobre eso, lo interesante de la retórica de Aristóteles es que precisamente Aristóteles se preocupa mucho por tratar de mantener la retórica como un arte que debe estar al servicio de la ciudad, ¿cierto? Veíamos que explícitamente Aristóteles en la Ética Nicómaco dice que la retórica está supeditada a la política. Entonces, eso es importante porque es que ahí, con ese caso que estás recordando de Cicerón, uno puede ver claramente cómo la técnica retórica, el arte retórico puede ser utilizado para distintos propósitos. Entonces, lo interesante aquí con este discurso de Demóstenes es precisamente lo que yo les he estado tratando de mostrar es que puede que sí, puede que no, pero él todo el tiempo está haciendo un llamado a las pasiones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad, o sea, con esas pasiones explícitamente dice es que me interesa la ciudad, que sería de pronto
lo que estás marcando como lo que no acompañaba el interés de Cicerón, porque no era explícitamente la ciudad, sino ir contra Julio César. Entonces, esa parte me parece que es muy importante en la retórica de Aristóteles, y vamos a ver cómo él va a presentar como una tesis muy fuerte frente a por qué sí es importante estudiar retórica, que es algo que hemos discutido mucho también en esta aula abierta. Bueno, entonces continuemos un poco, gracias por la alusión a Cicerón. Pues bien, por lo que se refiere a cuantas injurias e infamias ha proferido acerca de mi vida privada, contemplad de qué forma tan sencilla y justa me expreso. Si sabéis, pues no he vivido en otro lugar sino entre vosotros, que soy cual éste alega en su acusación contra mí, no soportéis ni mi voz, ni aun cuando toda mi gestión de los asuntos públicos haya sido excelente. Antes bien, levantaos y condenadme ya. Pero si me tenéis por mucho mejor que éste, y en un muy mayor grado bien nacido, y opináis y reconocéis que tanto yo como los míos no somos de condición inferior a la de ningún ciudadano medio, por no decir nada molesto, no creáis a ese individuo tampoco en los demás argumentos, pues es manifiesto que todos los fraguaba igualmente, y a mí en cambio, otorgarme también ahora la buena voluntad que me habéis testimoniado continuamente en tantos procesos anteriores. Tan malicioso como eres, Esquines, imaginaste con total simpleza que yo iba a dejar de lado los argumentos relativos a mis actos y gestiones públicas para dirigir mi atención a tus inventivas. Pues no haré eso. No estoy tan tocado, por el contrario, pasaré revista a las mentiras y calumnias que lanzaste con respecto a mis acusaciones públicas y más tarde, si ello resulta del agrado de estos, haré mención de ese carnaval que ha tenido con tanto desenfreno. O sea, ya explícitamente Demóstenes dice, si ustedes le creen, no me escuchen, pues váyanse. Pero si ustedes recuerdan y hacen memoria de todas las actuaciones públicas, escúchenme, porque yo voy a tratar de mostrar que realmente me interesa el bienestar de la ciudad. Y además acude otra vez a esa idea, a poner de presente como la argucia de Esquines, porque si ustedes recuerdan cuando yo dije esta es una endoxa, esta es una opinión generalmente admitida, Esquines hace un llamado a, bueno, pues que él creyó que yo iba a caer como en su argucia y no iba a defenderme porque hay cierto pudor de las personas a presentarse y a autoelogiarse y para mostrar que uno sí es una persona digna de crédito, pero no caí en tus argucias, me di cuenta que eso era lo que usted estaba tratando de hacer y no voy a caer como en esa equivocación porque voy a plantear efectivamente que yo soy digno de ser escuchado. Continuemos. Las acusaciones realmente son muchas y algunas hay que las leyes asignan grandes e incluso extremos castigos, pero el propósito del presente proceso es el siguiente: contiene malicia de enemigo, insolencia, insulto y ultraje a la vez, y todo lo similar. Sin embargo, de todas las acusaciones y cargos formulados, aunque fueran verdaderos, a la ciudad no le es posible imponerles un castigo adecuado ni aproximadamente, pues no hay que privar a nadie a presentarse ante el pueblo y hacer uso de la palabra, y menos por vía de agravio y envidia. Eso por los dioses ni está bien, ni es propio de conducta ciudadana, ni justo, varones atenienses. Antes bien, si me veía cometer contra la ciudad tales desafueros como los que ahora mismo exponía y relataba con trágico estilo, lo justo hubiera sido que se sirviese al mismo tiempo de la comisión de los mismos delitos, de los castigos de las leyes que emanan
denunciándome y de esa forma haciéndome comparecer en juicio ante vosotros si veía que mis actos eran merecedores de denuncia, o acusándome de proponer medidas ilegales si veía que lo eran las que yo proponía. Entonces, volvamos al texto. Subrayé ahí malicia de enemigo, insolencia, insulto y ultraje a la vez, porque explícitamente Aristóteles, cuando está trabajando la ira, se refiere, como yo les había planteado, a estas clases de desprecio. Entonces voy a simplemente leer el texto en donde él habla de las clases de desprecio. Dice Aristóteles en el libro segundo, especies de desprecio. Puesto que el desprecio es la actualización de una opinión acerca de algo que aparece sin ningún valor, pues tanto los males como los bienes pensamos que son dignos de empeño, así como lo que a ellos tiende, mientras que lo que tenemos en nada o en muy poco lo suponemos carente de valor. 3 son las especies de desprecio: el desdén, la vejación y el ultraje. El desdeñoso desprecia efectivamente, ya que se desdeña lo que se juzga que carece de valor, y es eso precisamente lo que no vale nada, lo que es objeto de desprecio, como también parece que desprecia el que comete vejaciones, dado que la vejación comporta un obstáculo a los actos de voluntad, no con el fin de sacar uno mismo partido, sino para que no lo saque el otro, y como no se trata de algo de lo que uno vaya a sacar nada, lo desprecia, puesto que está claro que no supone que el ofendido pueda hacerle daño, en cuyo caso le tendría ciertamente miedo y no lo despreciaría, ni tampoco que quepa obtener de él algún provecho digno de mención, pues entonces habría pensado en hacerlo amigo suyo. Finalmente, también el que ultraja desprecia, porque ultraje es decir o hacer cosas que producen vergüenza al que las sufre, y no para que ocurra un interés propio, no para que ocurra en interés propio nada que no sea el hecho en sí, sino solo para quedar complacido. Los que actúan en represalia no cometen ultraje en efecto, sino que toman venganza. En cambio, lo que causa placer a quienes cometen ultraje es que piensan que el portarse mal le hace superiores, y por eso los jóvenes y los ricos son tan insolentes, porque creen que ultrajando quedan por encima. Por lo demás, es propio del ultraje la deshonra, y quien quita la honra desprecia, por cuanto lo que no vale nada tampoco merece ninguna estimación, ni para bien ni para mal. Y por eso dice Aquiles, lleno de cólera: me ha deshonrado, porque luego de quitarme la recompensa se queda con ella, como a un desterrado privado de honra. Poniendo en eso la causa de su cólera, aparte de que también se piensa que uno debe ser tenido en más por quienes son inferiores en linaje, en capacidad, en virtud y en general en todo aquello que uno sobresale mucho, como por ejemplo el rico sobre el pobre en dinero, el retórico sobre el que no es capaz de hablar en materia de discursos, e igualmente el gobernante sobre el gobernado, y el que considera digno de mandar sobre el que solo vale para ser mandado. Y por esto se ha dicho: cólera grande es la de los reyes, vástagos de Zeus, y más luego también guarda su resentimiento, ya que es en razón de su superioridad por la que se esfuerzan los hombres, y hasta se piensa que debe ser tenido en más por parte de quienes uno cree merecer que le den un buen trato, y estos son aquellos a quienes uno mismo, o bien alguien por mediación suya, o bien alguno de los de su entorno,
han proporcionado o proporcionan algún beneficio o lo pretenden o han pretendido hacerlo. O sea, este es el magnífico estudio que hace Aristóteles en este libro segundo sobre el desprecio y sus clases. O sea, si uno ve, Aristóteles hace toda una presentación de lo que esto significa. Y aquí precisamente Demóstenes está acudiendo a esas caracterizaciones que tiene Aristóteles ahí en el libro segundo para llamar la atención de los varones atenienses. Dice, contiene malicia de enemigo, insolencia, insulto y ultraje a la vez, que son todas como causas de lo que denomina Aristóteles en general desprecio. Y acude otra vez, bueno, si todo eso, si todas esas acusaciones que usted si todos esos ultrajes y ese desprecio que usted está esgrimiendo contra mí son verdad, o sea, realmente merezco ese desprecio, merezco ese ultraje, entonces, ¿por qué no me lleva ante los estrados judiciales? Pues si eso es así, porque en las leyes hay forma de que si yo cometí algún delito, se me condene por ese delito, pero se ve claramente que ese no es su propósito. Su propósito es rebajarme, ponerme ante los ojos de los otros como alguien despreciable que no merece ser escuchado para que ustedes no escuchen mis consejos. Entonces me parece que ahí también se ve muy claramente cómo está acudiendo a las pasiones, cómo utiliza las pasiones para establecer. Y aparece otra de las pasiones de las cuales habla Aristóteles aquí en el libro segundo, que es la envidia. Cuando en la segunda parte de este texto dice, pues no hay que privar a nadie a presentarse ante el pueblo y hacer uso de la palabra, y menos por vía de agravio y envidia. Esa es otra de las pasiones que me parece que es muy interesante que nombra Aristóteles aquí en el libro segundo, que considera Aristóteles en el libro segundo, porque hace una diferencia que me parece muy interesante entre envidia y emulación, que son dos pasiones que aparecen conectadas en Aristóteles. Dice así con respecto a la envidia en la traducción de Gredos, dice la envidia. Por otra parte, resulta también claro por qué se tiene envidia, contra quiénes y estando en qué disposiciones. Si es que realmente la envidia consiste en un cierto pesar relativo a nuestros iguales por su manifiesto éxito en los bienes citados y no con el fin de obtener uno algún provecho, sino a causa de aquellos mismos. En consecuencia se sentirá envidia de quienes son nuestros iguales, o si aparecen y llamo iguales a quienes lo son en estirpe, parentesco, edad, modo de ser, fama o medios económicos. Bueno, y ahí continúa su análisis de la envidia, pero me interesa mostrarles como la diferencia que establece Aristóteles entre envidia y emulación, que es muy interesante, que aparece la envidia, la emulación después de la envidia, y dice respecto a la emulación: porque si la emulación es un cierto pesar, o sea, ambas, envidia y emulación generan pesar, porque si la emulación es un cierto pesar por la presencia manifiesta de unos bienes honorables y considerados propios de uno mismo, de que uno mismo los consigna en pugna con quienes son sus iguales por naturaleza, y ello no porque dichos bienes pertenezcan a otro, sino porque no son de uno, razón por la cual es honrosa la emulación y propia de hombres honrados, mientras que la envidia es inmoral y propia de inmorales, pues así como mediante la emulación se preparan los unos a lograr bienes, los otros en cambio buscan con la envidia
que no los consiga el prójimo. Resulta entonces necesario que sean propensos a la emulación los que asimismo se consideran merecedores de bienes que no poseen, pero que les sería posible conseguir, dado que nadie aspira a lo que se muestra como imposible. O sea, es interesante ver cómo Aristóteles pone estas dos pasiones una al lado del otro. O sea, mientras la envidia es inmoral, porque el envidioso lo que quiere es destruir al otro, que el otro no tenga ningún bien, la emulación en cambio también es el deseo de tener los bienes que el otro tiene, pero para conseguirlos uno. Entonces una pasión mueve a la emulación y la otra mueve a la destrucción. Entonces es muy interesante cómo aquí precisamente Demóstenes está nombrando la envidia, pues dice, pues no hay que privar a nadie a presentarse ante el pueblo y hacer uso de la palabra, y menos por vía de agravio y envidia. O sea, está diciendo, es que este otro orador tiene envidia de que yo soy un buen orador como él, pero en vez de tratar de presentar sus argumentos y confrontarnos en una franca lid, digamos así, unos con otros para que el auditorio forme su juicio, opta por desprestigiarme para que el otro no me escuche. Eso es tener envidia, ¿cierto? O sea, busco la destrucción del otro para que el otro no pueda desplegarse como en sus calidades de orador. En vez de que pongamos dos oradores, ponemos nuestro discurso uno al lado del otro y tratamos de presentarnos argumentos para ver para que los dos oradores puedan contribuir con sus argumentos a que sea el oyente el que finalmente a partir de los argumentos escuchados pueda formar su juicio. Entonces me parece que ahí aparece, vamos viendo cómo van apareciendo esas pasiones que tienen que ver precisamente con la relación con los otros. Entonces uno podría encontrar como a partir de estas distintas formas de ir presentando las pasiones, cómo esas pasiones realmente son pasiones que tienen que ver con la formación de la comunidad y cómo tienen que ver con las relaciones de unos con otros. Vamos a dejar aquí para hacer un descanso porque yo veo que ya están un poco cansados. Ya es hora de tomarse un tintico para seguir un poco con la presentación. Gracias. Sí, ¿quién? Doctor Betancourt.